judíos es especial. Porque ellos lo que celebran es como el Señor los libró de la esclavitud, ¿verdad? Y además les dio instrucciones de la Pascua, hablando del que verdaderamente iba a liberarlos del verdadero enemigo y de la esclavitud eterna con él, ¿verdad? Entonces ellos lo que celebran es eso, ¿sabéis? Todo el símbolo, como verdaderamente les manda el cordero, la sangre, untaron en los dinteles, todo eso tiene. Pero para ellos, para los judíos, lo que celebran es la liberación. Pero para nosotros es más profundo. Es más profundo. Por eso que esta semana es especial. Porque igual como celebramos la Santa Cena, recordando un día, también en estas fechas podemos recordar qué hizo Jesús. La importancia incluso de este primer día. Quiero hablar del primer día, si me deja la garganta. No sé por qué. Pablo dice a los Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para ellos solamente es algo que ocurrió terrenalmente, pero el verdadero enemigo, lo otro no es ni siquiera una sombra, no se puede ni comparar. El mundo no entiende qué es lo que hizo Jesús. Algunos veréis que van con palmas y toda una serie de cosas. Pero verdaderamente lo que hizo Jesús, ahí empezó esa semana, ¿verdad? El Señor comió la Pascua, sabéis que lo hizo un jueves, porque Él murió en viernes. Igual lo adelantó, porque la verdadera Pascua se iba a celebrar allí, en el Gólgota, ¿verdad? Pero Él adelantó, celebraron la Pascua el jueves, ¿verdad? Y luego a los cristianos, ya en el día jueves, les dio el nuevo pacto, la nueva forma de celebrar el pacto, el nuevo pacto con Dios, a través del pan y el vino, símbolo de su cuerpo, partido. Ya no es el Cordero que vendrá, que quita el pecado del mundo. Ahora este Cordero ha venido y lo han machacado con nuestros pecados, ha derramado su sangre a causa nuestra, para nuestra salvación, y Él pone este nuevo símbolo y lo celebramos. Pero hoy estamos en el primer día, y quiero deciros cosas que he ido yo viendo y quiero transmitiros para que veáis este día lo hermoso que es, ¿verdad? El día antes, porque el Domingo de Ramos, domingo es el primer día de la semana entre los judíos. Es como para nosotros un lunes. El sábado, Él estuvo ese tiempo en casa de Marta, María y Lázaro. Y estaba allí, en ese pueblecito, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y Él venía cada día. Pero ese día, Jesús ya puso el rostro hacia la cruz. Y ese día empezó con un mensaje donde Jesús se presenta y entra en Jerusalén montado en un burrito que nadie había montado nunca, lo dice la palabra, ¿verdad? Porque entonces, ¿por qué la gente echaba palmas? ¿Por qué todo esto, verdad? La palabra dice, ahora leeremos, iré rapidito porque hay mucho texto, para cumplir la profecía. Los 4 evangelios hablan de este acontecimiento, unos más largos que otros. Pero vamos a coger el texto de Mateo capítulo 21 y luego iremos añadiendo pinceladas de otros para enriquecer o aclarar este texto, ¿verdad? Mateo 21, versículos del 1 al 11.
21 del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén, es decir, habían venido de Betania, vinieron, era el primer día. Jesús tenía que entrar ya. A veces decíais, no digáis, porque quizás no le hubieran dejado terminar el ministerio. Pero ahora Jesús se presenta. Dice, cuando se acercó a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está allí enfrente de vosotros y hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Lucas 19:30 añade la pincelada que este pollino, el cual ningún hombre jamás lo había montado. Era un pollino, una cría, se le llaman así allí, ¿verdad? Pero fijaros estos versículos, el 4 y el 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La profecía que se cumple es la que está en Zacarías capítulo 9, versículo 9, os lo voy a leer, luego simplemente será citada. Y dice la profecía, Zacarías capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús es quien cumple todas las profecías. Él vino, dejó su trono para cumplir todas las promesas de Dios, para que pueda decir, como dijo Pablo, todo es sí y amén en Cristo Jesús. Y es hermoso, es el día en el que Él se da a conocer, en el que Él entra, ¿verdad? Y dice, sigue el texto diciendo, versículos 6 y 9, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa, es un grito. Sálvanos ahora. Lo que estaban diciendo, traducido, el Hijo de David, el Rey que es para siempre. Ellos lo veían como alguien político. Por fin viene a salvarnos ahora, de nuevo, de la esclavitud de los romanos. Sálvanos ahora. Hosana, sálvanos ahora. No entendieron que eso sí es verdad, pero no era el tiempo. No era el momento, lo hará el Señor. Pero había otra salvación más importante. Salvarnos de la esclavitud del enemigo. Salvarnos de la condenación del pecado. De forma que para nosotros nos vale. Gracias, Señor. Yo no sé si hay aquí alguien que todavía no ha recibido a Cristo, pero puede decir, Señor, Hosana, Hosana. Y recíbelo. Porque para eso vino Jesús. Por eso es que
es un grito de esperanza y de fe. Para los judíos ya os he dicho, porque decía paz, ¿verdad? Eso también significa, ahora traes la paz. Poco después, los mismos que decían, ¡Hosana!, después decían, crucifícale. Es triste cuando ves un cristiano que se entregó y aceptó a Cristo, Hosana. Después con su vida lo está crucificando, apartándose. Pero el que le dijo de corazón, habéis arrastrados por el mar de este mundo, Jesús está ahí esperando. Quiere oír tu hosana. Tu hosana. Ya es gracias por salvarme. Ya me puede venir la enfermedad, un accidente, no le tengáis miedo ni a la muerte. Lo que habéis recibido en Cristo Jesús está en un lugar donde Satanás ya no tiene entrada. Fue echado de ese lugar. No te puede quitar tu corona. Nada de nada. Por eso que hosana a Jesús. Nosotros no somos de los que traicionan a Jesús. Cuando le dijimos, sí, es para siempre. Es para siempre. No lo traicionamos. En ese sentido, somos como Pablo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Luego hay un detalle, intercalo, hay un detalle que dice Lucas en la misma historia. Está en Lucas, capítulo 19, luego volvemos a Mateo. Versículos 41 y 42. Y en el 41 dice que en esta entrada de Jesús, el Rey, el Salvador, ¿cuánto tiempo llevaba su pueblo esperando que se cumpliera la promesa dada desde Génesis? Años y años, y ocurrió. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. ¿Por quién lloró? Jesús lloró por los que no le dejaron entrar en su corazón. Jesús lloró. Y diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para ti tu paz. Si Jesús sigue siendo hoy, yo quisiera que hubiera aquí 100 personas a las que le dice, yo entré en Jerusalén como rey, entré humilde en un pollino, pero no me importa ese trono, lo que me importa es que yo pueda entrar no en Jerusalén, sino en tu corazón y poner allí mi trono. Si hay alguien así en esa situación, que sepas que Jesús te está hablando esta mañana, ¿verdad? Yo soy vuestra paz y mi Padre carga sobre mí todos vuestros pecados. Y sigue en Mateo capítulo 21, versículos 10 y 11. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y ahí termina el relato de Mateo. Pero quiero ahora sacar una pincelada del apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 12, versículos 14 y 15.
Solamente quiero recuperar de momento esto. Y dice Juan, y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Recordáis que cuando hemos empezado a leer Mateo capítulo 21, en el versículo 4 y 5 he leído: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías en 9:9. ¿Por qué? ¿Por qué saco esto hoy, Domingo de Ramos? Lo primero que descubres es que Jesús ha venido a cumplir hasta lo último. Todo lo que el Padre me ha dado que beba, lo he bebido hasta lo último. Consumado es. Ya lo he hecho, ¿verdad? Por eso Jesús cumple las profecías y las promesas de Dios. ¿No te da eso garantía? ¿No depende de ti? Él lo ha hecho. Los discípulos ni sabían lo que estaba haciendo en aquel momento. Pero era un asunto de él con el Padre. Padre, mi sangre, mi carne, voy a hacer un pacto contigo donde estos, yo quiero que estén conmigo siempre. Es hermoso. Pero dice, cumplir las promesas, las profecías. ¿Qué promesas? ¿Qué profecías? Si hay alguien que nos visita y que no está un poco al tanto, podemos ver. Es como esos que empiezan diciéndote una cosa y luego retroceden. ¿Qué promesas, qué profecías? Dice, Él ha venido a cumplir las profecías. Y entonces digo, bueno, vamos un poquito para atrás. Todo lo conocemos. ¿Qué profecía? Ya fue dada en el Edén. ¿Qué profecía? Cuando Adán y Eva pecaron, Jesús, Dios, les dijo, el día que pecareis morirás. Todo esto lo doy. Pero el árbol del bien y del mal, no. ¿Tú sabes lo que es una palabra buena de Dios mezclada con un poquito de palabra mala? Se llama veneno, veneno mortal. ¿Qué son los venenos que se ponen? El veneno para ratones es trigo rico, pero con un poquito de veneno. La ciencia del bien y del mal es la ciencia del mal por excelencia. Te engaña con un poquito de bien, sí, Dios ha dicho, y te enreda. No quiso Dios que ellos tomaran de eso. Pero es curioso, ¿no? Adán y Eva que fueron creados a la imagen de Dios, podrían haberse dado cuenta. Dios lo que quiere es el bien para mí. Podrías mirar al león, al elefante y al águila. Dios no ha creado un día para pasear con el león, para el león con lo majestuoso que pueda ser, o el águila real. Daba lo mismo domingo, lunes que martes. Dios había creado un día para poder estar contigo, para poder pasear contigo, para poder hablar contigo. Podría haber dicho, Dios me ama, me ha hecho especial. Dios me ha dado todo esto. Pero el pecado es alejarse de Dios. Es ir contra Dios. Y vino una serpiente y entonces le mostró que aquello era bueno y creyó a la serpiente.
y obedeció a la serpiente. Y delante de Dios no puede haber eso. Aunque Dios seguía amando al hombre y a la mujer. Pero eso no puede ser. Eso no puede ser. Aunque nosotros pecamos, porque el pecado mora dentro de nosotros y nos empuja. Y a veces luego nos damos cuenta. Para alguno a lo mejor estará diciendo, nosotros pecamos, el pastor es no sé qué, no te equivoques. Para mí, no hacer lo que tengo que hacer ya es pecado. Depende de tu situación con Dios. Depende hasta tú donde tú te sientas el Espíritu Santo que te va trabajando cada día más fuerte y te presiona y te oprime. No cabe duda que si tú has aceptado a Cristo y estás haciendo cosas que dice el apóstol Pablo, el que hace estas cosas no entrará en el reino de los cielos, te aconsejo que dejes de hacerlas rápidamente. Porque el Señor puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo estos se basa en dos cosas. ¿Creyeron a la serpiente? Si hay algo que Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Fijaros que Dios lo ha hecho, lo ha encerrado todo, en que la salvación sea por aquello que tú perdiste, la fe en mí y el amor en mí, ¿verdad? El amor en mí. Pensabas que... Por eso es que ahora el decreto de Dios no podía ser cambiado. ¿Sabes que no puede ser cambiado el decreto de Dios? ¿Sabes por qué no puede ser cambiado? No porque como Dios lo ha dicho, no. Es que lo sigue diciendo. Dios aborrece el pecado. Nada puede estar. ¿Cómo puede ser? No lo acepta, no lo acepta. Es va contrario a la forma de Dios. El pecado significa separación. Por tanto, el destino morirás. Morirás es que te has separado de mí y estarás separado de mí eternamente. No creas que eso es cualquier cosa, no tiene importancia. Separado de Dios eternamente. En ese lugar no hay luz porque Dios es luz y allí no está Dios. Ese lugar no tiene ni una pizca de amor, todo es amargura, todo es rencor, todo es miedo. Es la ausencia total, es más, Dios no lo había creado al principio. Porque dentro de su reino no admite de ninguna de las formas. Y Jesús habla al lugar creado. Dios ha creado aparte un lugar, al lugar creado para Satanás y sus ángeles. Aquellos que siguen sin aceptar al Señor. Y más después de haber dado esta. Por eso es que, ¿qué está haciendo? ¿Por qué es tan importante el Domingo de Ramos? Jesús está presentándose, no como un rey soberbio, como un rey de verdad. Mi reino no es de este mundo. Se presenta humilde como nuestro Mesías Salvador. Ahí es donde se presenta como cumplidor de las promesas y de las profecías. Y podemos estar seguros, porque todo eso está en las manos de Jesús, no en las nuestras. Y es muy importante, dice Primera de Pedro 1, 19, 20, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Fíjate si es cumplidor, fíjate si es fiel el Señor, que ya desde antes de creación, ya desde antes de hacer al hombre, Dios ya tenía preparado a su Cordero, al que vendría a salvarnos, al que vendría a cumplir, ojo, cumplir, dice la palabra, no sin sangre. El castigo, Dios lo aborrece y tiene paga. La paga es la muerte. Dios sigue siendo justo porque eso es lo justo delante de Dios. Pero ahí es donde está el amor. Hasta en el mismo propiciatorio que había en el arca,
donde estaba ahí todas las cosas, que es propiciatorio. Es el que está delante, es un escudo. Él recibe lo que nosotros teníamos que recibir. Ya desde antes, si todavía no había ocurrido y ya es fiel cumplidor de las promesas que Dios ha hecho consigo mismo antes del pecado, ¿cómo no acabará haciéndolo todo? Y dice la promesa, ya que dice, ha venido a cumplir las promesas, es cierto que está hablando, pero vamos allí, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, está hablando. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Ya cuando estuvimos hablando del Goel, el Goel es el Redentor. En la ley, el Redentor no solamente es el que viene a rescatar al familiar que ha perdido todo y viene a rescatarlo, sino que también es el vengador de la familia. Es el vengador contra los enemigos. Está también ahí puesto. Y la promesa y la profecía, Él te aplastará la cabeza por haberte metido con Él. Y ahí está la Biblia llena de profecías, promesas del Cordero de Dios que nos salva. Solucionarlos. Dice, aunque el próximo domingo es domingo de resurrección, pero el viernes, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate bien, toda la condenación durante toda la eternidad separada de Dios, todo esto se concentró, tan concentrado en Jesús en aquel momento, todo el castigo, la separación, Él vivió la separación por nosotros. ¿Cómo sería de concentrado lo que vivió Jesús allá en la cruz? Sería terrible. Todo concentrado, todo el castigo eterno, toda la separación eterna, Él la vivió allí. Consumado es. Por eso ocupó nuestro lugar y cumplió así la profecía. Pero quiero volver al texto que antes he leído, del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 14 y 16, del 14 al 16. Dice, y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, no temas. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Qué dice el versículo siguiente, 16? ¿Quién me lo lee? No lo entendieron. No entendieron el domingo de Ramos. Cuando Jesús se presenta, no lo entendieron en profundidad. No entendieron otras cosas. Pero la entendieron después. Y me gusta cuando leo a Juan, el apóstol, cómo entendió cosas que no entendió en su momento. ¿Sabes que no entendió? Al principio del ministerio, viene un tal llamado Nicodemo y a él le está hablando. ¿Qué no entendió? Le dijo a Nicodemo, cuando veas al Hijo del Hombre levantado como la serpiente en el desierto. ¿De qué está hablando? Las serpientes que salieron por culpa del pecado del pueblo.
eran mortales. El que recibía el veneno moría, era mortal, era mortal. Dijo, levanta una serpiente. Y entonces allí representaba a Jesús. La fe te salva del veneno de la serpiente, te salva de la muerte. Cuando tú veas al Hijo del Hombre, como fue levantada la serpiente. Y así ocurrió. No fue al principio. Todo tiene su tiempo, ahí nos habla el Señor. Para cada persona tiene su tiempo. Él tardó un poco. ¿Y qué más no entendieron? Pues no entendió lo que también le dijo a Nicodemo. Juan 3:16, todos lo conocemos. No lo entendieron. Jesús montado en un pollino está diciendo, no tengan miedo. No tengan miedo. Tu rey viene montado sobre un pollino. Y entonces después entendieron. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy se celebra cómo Jesús entró como el Rey Mesías. Yo soy, hija, hijos, yo soy. Y también se cumple después la promesa que le había dicho a Abraham, no solamente es para tu pueblo, es para el mundo entero. Porque este rey ha venido y ha hecho una familia, su familia. Nos ha unido a su cuerpo en el cual no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Hoy se celebra Domingo de Ramos. Un día como hoy, más o menos, hará 2000 años, Jesús entró allí y cumplió esa profecía. Hay profecías que tienen que cumplirse, pero esa la ha venido Él las ha cumplido. Y tú eso te da garantía de que las que quedan, las cumplirá. Pero Él las cumplió. Pero te repito de nuevo, Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Por los corazones que no le dejaron entrar. Él entró en Jerusalén como el Rey y el Salvador. Pero yo lo que quiero es entrar en tu corazón. Y eso es hermoso, hermanos. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Verdad? Hosana, sálvanos ahora. Hemos aceptado a Cristo. Pero todos seguimos teniendo, Hosana, Señor, mira a mi hijo, Hosana, mira el trabajo, Hosana, mira que no puedo pagar la luz, Hosana, Hosana, sálvame ahora. ¡Sálvame de mí! Tienes rincones de este templo, porque sabes una cosa, Jesús nos creó, Dios nos creó, el Espíritu Santo estuvo allí también, para hacernos templo suyo. ¿Qué piensas cuando dice, y se sintió desnudo? ¿En qué se sintió desnudo? Porque el pecado trae separación y el Espíritu Santo se separó, salió del hombre. ¿Qué es lo que ha venido? Yo he venido. El Día de las Palmas te está diciendo, yo he venido a cumplir las profecías para que el Espíritu Santo vuelva a su templo que sois vosotros. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Por eso es que yo quiero invitar, si alguien que no ha aceptado todavía a Cristo, incluso hay quienes lo aceptaron, pero fueron un poco aquellos que se apartaron, pero vuelven y pueden pedir perdón al Señor. ¿Qué celebramos nosotros? Se llama la entrada triunfal, porque Él ha triunfado. Es la entrada, nosotros estamos celebrando la entrada triunfal. Por eso que ese día, no sé, cuando indagas qué cosas pasaron allí,
en la parte espiritual del reino de los cielos, cuando Él va cumpliendo esas profecías, ahí se cayeron muchas cosas. Y esa semana terminó Jesús lo que empezó. Empezó proclamando, ¿quién soy? Y lo demostró el domingo de resurrección, pero eso es cosa ya de otro momento. Hermanos, Jesús te ama. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Él ha venido no solamente como rey, sino Él ha venido a reinar. ¿Sabes que en el Padre Nuestro Jesús lo aclara muy grande? Yo quiero santificar tu nombre, que tu nombre a través de mí el que me vea no maldiga, sino te santifique, te glorifique. Yo quiero, Señor Jesús, que viniste allí montado en un pollino como rey. Yo quiero que reines en mi corazón. Y no en vano esta iglesia, el Señor la puso. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu Hijo, porque Él dejó su trono, porque Él se humilló, tomando forma de siervo, y aún así, Señor, fue hasta la muerte. En tu palabra vemos que en vez de ser ese rey poderoso que podía decir, yo soy, y todos caían, sin embargo, se dejó, Pedro, quita, ¿cómo se va a cumplir las profecías? ¿Cómo se va a cumplir? Yo tengo que salvaros, tengo que cumplir todo hasta lo último. Y eso nos da tanta garantía, Señor, tanta garantía. Te damos gracias, Señor. Queremos aprender a ser como tú, el cual siendo forma de Dios no estimó como algo a lo que aferrarse, que haya en nosotros ese mismo sentir. Porque si tú siendo eso, viviste para servir a los demás, Señor, que cada uno de nosotros seamos servidores los unos de los otros, seamos ayudadores los unos de los otros. Porque ahí puede ser que alguien se esté hundiendo, aunque sea por las circunstancias, como Pedro se hundía en el agua. Pero ahora nosotros somos la mano que ayuda al hermano a salir del problema. Enséñanos, Señor, porque verdaderamente eso es lo que tú quieres, para que todos vean cómo os amáis, para que vean verdaderamente que sois mis discípulos, cuando os améis como yo os he amado. Gracias, Padre. Bendice esta palabra, oh Dios, y que sirva para el que ya te ha recibido, para poder dar al que aún no está o el que está apartado. Porque tú has dejado mucho mensaje, tu palabra está llena de mensajes, Señor. Y te damos gracias. Y renovamos hoy, Hosana, 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 Hosana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantarle al Señor y después nos daremos la promesa.